Bienvenidos a todos, señores, a esta tan importante conferencia como es la gestión contractual en las contrataciones del Estado, ¿no? Hay mucha casuística, muchos temas por abarcar. Vamos a consolidar, vamos a resumir estos aspectos de gestión de la ejecución contractual en las contrataciones del Estado, ¿ok? Vamos a abarcar este tema. ¿Qué es la ejecución contractual? Es la fase de la contratación pública en la cual las partes cumplen las prestaciones en las que se han comprometido, ¿no? El puestor ejecuta la obra, suministra el bien o presta el servicio, y por su parte la entidad cumple con efectuar el pago, ¿no? Es una relación entre ambas partes. Tanto el contratista como la entidad tienen la obligación de cumplir lo que les compete. Un contratista podrá abastecer de un bien, podrá suministrar, prestar un servicio, ejecutar una obra, elaborar un expediente técnico, y entonces la entidad emitirá su conformidad y efectuará el pago correspondiente siempre y cuando se cumplan con lo establecido en los términos de referencia o las especificaciones técnicas. Siempre debe haber un equilibrio, este equilibrio económico-financiero en el contrato que me permita poder ejecutar sin que haya ningún inconveniente ni surgir controversias en el futuro, ¿no? Durante la ejecución del contrato. Es importante también mencionar que cuando hablamos de la ejecución contractual, a veces me preguntan, ¿pero solo se refiere a la ejecución contractual de los procedimientos de selección? Aquellos que han estado incluidos en el plan anual de contrataciones, no, no solamente son ellos. También estamos hablando de las contrataciones por montos menores iguales a 8 UITs, que también, a pesar de que no hay un contrato quizás suscrito, pero sin embargo hay una orden de compra y una orden de servicio que a su vez suple este contrato, ¿no? Es un contrato de naturaleza civil, que sin embargo también se debe respetar y también tiene condiciones y también hay responsabilidades para ambas partes, ¿no? Tanto para la entidad como para el contratista. Cuando hablamos del contrato, también tenemos que hacer una diferencia entre los términos, ¿no? Cuando hablamos de un contrato en sí. El contrato varía en el tiempo. Por ejemplo, vamos a tener un contrato original, ¿no? Ese contrato original es el que se va a suscribir luego de que se consiente la buena pro en un procedimiento de selección o esta haya quedado administrativamente firme, ¿no? Producto de repente de un recurso de apelación presentado ante el OCE, al tribunal o ante la entidad, dependiendo pues de si es menor o mayor a 50 UITs. Entonces, este contrato va a ser el primigenio, ¿no? La primera relación que va a haber entre la entidad y el contratista, ¿ok? Luego de ello, transcurrido el tiempo, va a haber un contrato que se le va a denominar vigente. ¿Por qué? Porque quizás en el tiempo ese contrato va a sufrir modificaciones. Pueden haber reajustes de precios, pueden haber ampliaciones de plazo, adicionales, complementarias, toda una serie de situaciones que se pueden dar durante la ejecución contractual, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que ocurre en muchos casos, tanto en bienes, servicios, obras y consultorías. Ahora, cuando hablamos del perfeccionamiento del contrato, que se refiere a la suscripción del mismo, es importante tener en cuenta la vigencia del contrato, ¿no? ¿A partir de cuándo se encuentra vigente un contrato? A partir del día siguiente de su perfeccionamiento. O quizás también algunas condiciones que se hayan establecido dentro de los términos de referencia, especificaciones técnicas, y una vez cumplidas vamos a iniciar pues la ejecución de ese contrato. En los casos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, se puede perfeccionar con recepción de orden de compra o de servicios, ¿no? Siempre y cuando el valor estimado no supere el monto de 200.000 soles, ¿no? Antes era 100.000, ha habido una última modificación ahora en junio del 2021, mediante el Decreto Supremo 162-2021 de Economía y Finanzas del Reglamento de la Ley de Contrataciones, donde se ha incrementado este monto. ¿Qué finalidad tenía esta modificatoria? Era de impulsar pues a las MIPE, ¿no? La reactivación económica debido a la situación de la pandemia que está viviendo nuestro país y el mundo en los últimos 2 años. En el caso de procedimiento de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar con recepción de orden de compra o de servicio siempre que el valor estimado o el valor referencial no supere el monto indicado, ¿no? El de 200.000 soles. Es importante mencionar que esto es una potestad, esto es facultativo, no es obligatorio. Puede ser que esta prestación que se está contratando de parte de las entidades sea un tema importante, sea un tema neurálgico que requiere ciertas precisiones y sí es necesario suscribir un contrato, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta ello. Es facultativo, más no obligatorio. Va a depender de la decisión de gestión que tome la entidad para suscribir o no este contrato dependiendo de la complejidad de la prestación a la cual nos estamos refiriendo, ¿no? Eso es importante que se tome en cuenta, ¿no? Que se evalúe. Cuando hablamos de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, que están bajo la administración de Perú Compras o la Central de Compras Públicas, el procedimiento de selección denominado comparación de precios, este contrato se va a perfeccionar siempre mediante la recepción de la orden de compra o orden de servicio.
Es el único caso donde se perfecciona de esta manera, pero sí ya en forma obligatoria, ¿no? Ya no facultativa. Para perfeccionar el contrato, suscribir el contrato con la entidad, pues el postor ganador de la buena pro, una vez consentida, va a tener que presentar su RNP vigente, Registro Nacional de Proveedores vigente, no estar impedido para contratar con el Estado, igualmente no estar inhabilitado para ello, la capacidad libre de contratación suficiente en el caso de obras, en el caso de consultoría de obras la especialidad, las garantías, salvo los casos de excepción, que lo vamos a ver más adelante, el contrato de consorcio, de ser el caso, ¿no? Se presenta un consorcio, tendrá que presentar ya su contrato privado de consorcio debidamente legalizado. El código de cuenta interbancaria para hacer los pagos respectivos, documento que acredite las facultades para perfeccionar el contrato, ¿no? Cuando corresponda, ¿no? El representante legal. Eso también ha cambiado con la última modificación del reglamento, ¿no? Antes había una antigüedad de 30 días a la fecha de la presentación de ofertas, y han habido muchos casos en los cuales han descalificado ofertas porque la antigüedad de este poder pues superaba esos 30 días, ¿no? Entonces ahora ya no, ya ese requisito desapareció y ya el postor ganador presentará su documento que avale y acredite esa representación legal emitido por la SUNAT. Y los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoría de obras, ¿no? Como en el caso de obras y consultoría de obras no se evalúan estos aspectos en el procedimiento de selección, esto ya queda en manos de la suscripción del contrato y el órgano encargado de las contrataciones que hará las coordinaciones respectivas y hará el seguimiento respectivo para la suscripción correspondiente. Con respecto a los plazos, cuando estamos hablando de plazos para la suscripción del contrato, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que el postor ganador de la buena pro va a tener 8 días hábiles para la entrega de la documentación, de acuerdo a lo que se solicite en las bases, ¿no? Integradas, luego del registro en el que se hace el consentimiento de la buena pro, o de que ésta haya quedado administrativamente firme, ¿no? Se presenta un recurso de apelación. Acá hay un punto que se los menciono porque ha estado pasando en algunos casos. Dice, luego del registro en el que se hace el consentimiento de la buena pro. Eso quiere decir que ese registro, señores, es un registro manual. Entonces, este tiempo no va a transcurrir hasta que el área logística o el responsable registre ese consentimiento en el CIACE. Eso quiere decir que, por ejemplo, el día de ayer se consintió la buena pro, no hubo ningún registro de apelación, no hubo ningún recurso de por medio, entonces el día de hoy debería registrar el consentimiento. Sin embargo, quizás no lo hago, y el día lunes tampoco lo hago, y el día martes, y el día miércoles, entonces, y recién lo hago el día jueves o el día viernes. Eso se puede prestar a malos entendidos y también ahí va a haber una responsabilidad administrativa funcional, no solamente el responsable de realizar ese registro, sino también de su jefe inmediato superior y de quien hace la supervisión respectiva, ¿no? Porque estamos hablando de tiempos perentorios. Pero como es, vuelvo a repetir, un registro manual, puede ocurrir alguna situación en la cual se pueda generar alguna controversia. Luego de ello, una vez que este postor ganador presenta la documentación respectiva, sus garantías, lo que corresponda, la entidad tendrá 2 días hábiles para poder suscribir el contrato o entregar la orden de compra o orden de servicio respectiva. Asimismo, tendrá estos 2 días hábiles para solicitar, quizás subsanar algún documento que haya presentado pues, este postor ganador y que tenga de repente algún defecto, una deficiencia, algún error. Entonces se solicita que lo subsane. El plazo de subsanación no es mayor de 4 días hábiles desde el día siguiente notificado al postor. Entonces, aquí también ocurren otros temas. Acá dice, dentro de los 2 días hábiles siguientes, ¿no? Pero sucede que llega el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, y recién en el séptimo día, ¿no? Le piden la subsanación al postor ganador. Obviamente eso no es responsabilidad del postor ganador, el postor ganador recibirá la notificación y tendrá a partir del día siguiente de esa notificación hasta 4 días hábiles, ¿no? De acuerdo al plazo que le otorgue el área de contrataciones o el área de abastecimiento, logística, para subsanar esta documentación. Cuando hablamos de la vigencia de contrato, tenemos que hacer una diferencia entre bienes y servicios y ejecución y consultoría de obra. En el caso de bienes y servicios, la conformidad de la recepción de la prestación está a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente. Entonces, mientras yo no realice el pago como entidad, por ejemplo, hay muchos casos que los proveedores o los contratistas se quejan de que las entidades no cumplen con los pagos en su debido momento, pues entonces ese contrato se encuentra vigente, ¿no? Alguien me decía en algún momento, pero a mí no me pagan hace 3 meses, ¿qué pasa con mi contrato? Pues ese contrato continúa vigente, ¿no? Habrá procedimientos administrativos, habrá temas de reclamos hacia la entidad,
inclusive hasta de resolución contractual, y esa es una responsabilidad que la entidad tendrá que asumir, ¿no? Por la falta de diligencia para efectuar los pagos. Y hasta que se ejecute la última prestación a cargo del contratista cuando existan prestaciones posteriores al pago, ¿no? Pueden ser temas también de adelantos, de acuerdo a condiciones comerciales del mercado. En el caso de ejecución y consultoría de obras es un poco distinto, porque ahí tenemos que ir al consentimiento y la liquidación de obra y se efectúa el pago correspondiente, ¿no? Una vez que haya consentida la liquidación y se efectúa el pago, pues hasta ese momento se encuentra ese contrato vigente. Cuando hablamos del contenido de los contratos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, está conformado por documentos que lo contienen, documentos del procedimiento de selección, como reglas definitivas, la oferta ganadora, y documentos que generen obligaciones entre las partes. Entonces, toda esa documentación va a formar parte del contrato y no necesariamente tiene que estar incluida en el propio contrato. A veces me consultan, entonces tengo que copiar todos los TDR, todas las explicaciones técnicas, todas las cláusulas. No, en realidad no. Para eso hay una proforma que está contenida en las bases estándar del OCE. Respetemos esa proforma, ¿por qué? Porque toda la documentación anexa, por decirlo así, va a formar parte del contrato completo, ¿ok? No es que no forme parte, es un contrato integrado, para llamarlo de esa manera. Luego tenemos cláusulas obligatorias, ¿no? De todas maneras, estas cláusulas tienen que estar contenidas en el contrato, si no estamos hablando de una nulidad del contrato. Entre ellas tenemos las garantías, la cláusula anticorrupción, la cláusula de solución de controversias, de resolución de contrato por incumplimiento de parte del contratista, y cláusula de identificación y asignación de riesgos, esos riesgos en el caso de obras, ¿no? Esas cláusulas necesariamente y obligatoriamente tienen que ser consignadas como parte del contrato. En el caso de las garantías, ¿cuál es la finalidad de solicitar garantías para la suscripción de un contrato? Entonces, la entidad lo que va a hacer es desincentivar y limitar los incumplimientos por parte del contratista, compensar los daños que posiblemente se hayan causado, y excepcionalmente nos servirá para cobrar saldos y penalidades pendientes, ¿no? Entonces, de esta manera, la entidad va a cubrir sus intereses y va a asegurar que se cumplan de alguna manera la ejecución del contrato como debe ser. Entonces, ya veremos los tipos de garantías, porque también tenemos las cartas fianzas, las pólizas de caución, también tenemos en el caso de las MIPES, una MIPE puede presentar, acreditando que es MIPE, puede presentar o puede solicitar a la entidad que le retengan ese pago durante la primera mitad del número de pagos asumidos, ¿no? En los términos de referencia, especificaciones técnicas. Entonces, como garantías contractuales, ¿qué tipo de garantías tenemos? En primer lugar, la garantía de fiel cumplimiento. Luego tenemos la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por ejemplo, un tema de mantenimiento. Garantías por adelantos, ¿no? En el caso de obras tenemos el adelanto directo y el adelanto por materiales. Entonces, estas garantías tienen que tener estas características, ya sea una carta fianza o póliza de caución, ¿no? Que sea solidaria, irrevocable, sea incondicional y de realización automática en el país. Si no tienen estas condiciones, no podrá ser aceptada por la entidad para la firma del contrato. Luego, ha habido un cambio con la última modificatoria del Decreto Supremo 162/2021, EF. ¿En qué sentido? Porque ahora el postor ganador de la Buena Pro puede decidir qué tipo de garantía va a presentar para la suscripción del contrato. Antes no, antes la entidad era la que colocaba si era carta fianza o póliza de caución. Casi en el 99% de los casos, las entidades siempre colocaban la carta fianza emitida por una entidad financiera, ¿no? Entonces ahora no. Ahora cambió, ahora es el postor ganador quien tiene la facultad de decidir qué tipo de garantía va a presentar a la entidad para la suscripción del contrato, ¿no? Si tiene a bien presentar una carta de fianza, una póliza de caución, no hay ningún inconveniente, como que también solicitar, pues si es MIPE y acreditando que es una MIPE, ¿no? La retención en la primera mitad de los pagos de ese 10%, ¿no? De ese 10%. Estas cartas fianzas o póliza de caución tienen que ser emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, ¿no? Entonces, las entidades, tanto el área de contrataciones, logística o tesorería, tendrán que verificar en primera instancia la veracidad de ese documento presentado y también que cumplan con estas condiciones que estamos estableciendo o que establece la normativa de contratación pública. Cuando hablamos de la garantía de fiel cumplimiento, por ejemplo, ¿no? En el caso de obras o hay una liquidación final y hiciste quizás una controversia sobre el saldo a favor de la entidad menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento, esta se va a devolver. Y siempre y cuando el contratista a su vez entregue una garantía por una suma equivalente al monto que la entidad determinó en su liquidación.
Esta última garantía se va a mantener vigente hasta el consentimiento de esa liquidación final, ¿no? Y en los casos de servicios que consideran, por ejemplo, comisiones de éxito, el monto de la garantía de fin cumplimiento será únicamente sobre la base de los honorarios fijos. Y en los casos de los adicionales, por ejemplo, el contratista deberá aumentar en forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, en este caso, por ejemplo, de fiel cumplimiento, y debiendo otorgar la actualización del valor de la garantía, ¿no? En un plazo no mayor a 8 días hábiles de ordenada esa prestación adicional, ¿no? Entonces, si hay una prestación adicional, pues tendrán que aumentar en esa proporción la garantía originalmente otorgada para la firma del contrato. Y en contrario, si hay reducciones, podrá hacer lo mismo, ¿no? Si hay una reducción de la prestación, el contratista tiene derecho a solicitar también, a su vez, reducir su carta fianza o su póliza de caución en una proporción similar a la reducción que se ha realizado por parte de la entidad. ¿Qué excepciones tenemos respecto a la presentación de garantías de fiel cumplimiento? ¿Existen excepciones? Así es. En los contratos por montos menores igual, ahí dice 100.000 soles, pero recuerden que eso ha cambiado. Ahora con la última modificatoria del reglamento de la ley son 200.000 soles. Cuando los montos son menores a este monto señalado de 200.000, distintos a consultorías de obras, esa es la excepción, ¿no? Voy a poder suscribir o voy a poder enviar una orden de compra o una orden de servicio, ¿no? De esa manera podré formalizar esa contratación. En el caso de contrataciones complementarias con montos menores iguales a 200.000 soles. En el caso de adquisición de bienes inmuebles, tampoco no se presenta garantía de fiel cumplimiento. En el caso de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, tampoco, ¿no? Es al revés, ¿no? En este caso, por ejemplo, la entidad es la que tiene que entregar una garantía por el alquiler de un predio, ¿no? Por parte de dicha entidad, ¿no? De acuerdo a su necesidad. En el caso de garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Tengo que tener bien claro cuál es el monto de la prestación principal y cuál es el monto de la prestación accesoria, ¿ok? Porque va a ser el 10% de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, de ese valor de la prestación, no del valor de todo, sino solamente del valor de la prestación accesoria, ¿no? Esta garantía que se presente por ello tendrá que ser renovada hasta el cumplimiento total de las obligaciones que han sido garantizadas. Entonces, como por ejemplo, ¿qué tipo de prestaciones accesorias podemos tener para temas de mantenimiento, reparaciones o actividades afines? Yo siempre pongo un ejemplo que es un caso real, no voy a mencionar la entidad, pero una entidad, ¿no? Adquiere unos camiones en el año 2017, ¿no? Son estos camiones que sirven para limpiar los alcantarillados, ¿no? Se llaman camiones hidrojets, ¿no? Entonces resulta que sale la licitación, convoca la licitación, el postor ganador gana a un precio, pues, increíble, ¿no? O sea, el precio era tanto así, pues, que hasta le pidieron, pues, los componentes y la estructura de su oferta económica, puesto que era un precio quizás, entre comillas, demasiado bajo, frente a los otros postores, ¿no? Todos se sorprendieron, pero finalmente ganó. La entidad contenta porque había ahorrado también su presupuesto, y listo, ¿no? Firmaron contrato, todo el tema, y recién viene el tema del mantenimiento preventivo, que no formaba parte del requerimiento. Y estamos hablando del contrato, o sea, en el contrato solamente está la adquisición y la entrega de los bienes, estos camiones, con el SOAS, con la tarjeta de propiedad, ¿no? Y unos trámites administrativos de por medio, pero nada más. Entonces ahí viene el otro tema. Estos camiones tenían una garantía de 5 años, y también por su vida útil, y también por el recorrido de kilometraje. Entonces tengo que hacer el mantenimiento preventivo. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿A quién debo contratar? Entonces, ¿voy a lanzar un concurso público? No. Hay un tema ahí muy importante. Si esos camiones son tocados por otro proveedor, ¿no? O son mantenidos por otro proveedor, pues pierdes la garantía. Así de simple y sencillo de ese contratista. Entonces a la entidad no le va a quedar otra que contratar al mismo que ganó los camiones y ofertó los camiones. ¿Por qué? Porque tiene la garantía de por medio. Entonces va a tener que realizar una contratación directa con la causal de proveedor único por esa razón. Entonces resulta que ese contratista pues quizás midió esa situación, y ya para el mantenimiento, pues lo que costaba 10.000, de repente cobró 40.000. Entonces lo que dejó de ganar en la licitación que he mencionado, lo ganó con la contratación directa, ¿no? Porque no le quedaba otra. O sea, el precio estaba en sus manos. Obviamente, pues, podríamos también decir que no era un contratista legal, ¿no? O integral, o íntegro, por decirlo así, que en un momento yo mencionaba en otros casos. Pero en fin, esa fue la situación, y fue una situación real, y fue una situación compleja, pues, para la entidad, porque tuvo que solicitar más recursos para poder contratar el servicio de mantenimiento de esos equipos.
Entonces, ese tipo de situaciones pueden darse. Hay mucha casuística por esos casos, pero muchas situaciones también se puede dar que pueden ser contraproducentes a su vez para la entidad, ¿no? En el caso de garantías por adelantos, debe presentarse antes de la entrega del adelanto, obviamente, es el respaldo por la entrega de estos adelantos al contratista y debe ser equivalente al monto solicitado. Es decir, si tú me pides como adelanto 20.000 soles, me tendrás que presentar una garantía por 20.000 soles, ¿no? Aquí sí ya no cabe el tema de la retención, el tema de MIPES. Aquí de todas maneras va a ser una carta fianza o va a ser una póliza de caución, porque es la entrega de dinero de parte de la entidad, ¿no? Es un adelanto que te estoy dando porque me lo está solicitando y porque también estaba contenido, formaba parte de mis términos de referencia y de mi base. La vigencia mínima de estas garantías debe ser 3 meses. Menos de 3 meses no puede ser. Y debe ser renovable y también podría ser, pues, podría reducirse progresivamente de acuerdo a cómo se vayan amortizando esos adelantos dentro del proceso de valorizaciones, ¿no? De la obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cada valorización voy amortizando una parte, un porcentaje de ese adelanto hasta recuperar todo el adelanto otorgado a ese contratista. Es parte de las situaciones que se pueden dar en la ejecución contractual. Si el contratista solicita adelantos, en primer lugar deberá solicitarlo en el periodo establecido en las bases. Hay tiempos, ¿no? Hay plazos, ¿no? Esos plazos son plazos perentorios y plazos que se deben respetar. La entrega se realizará en la oportunidad de plazo establecido en la base. Asimismo, esa es la responsabilidad de parte de la entidad. Hay algunos casos en los cuales el inicio de la ejecución de la obra está supeditado a la entrega de estos adelantos y la entidad no cumple, por N razones. Entonces ahí el contratista se ve obligado a solicitar ampliaciones de plazo por razones no atribuibles a su responsabilidad por el hecho de no poder iniciar esa ejecución o esa obra. Entonces ahí también se puede generar controversias por incumplimientos, en este caso de parte de la entidad. La amortización son descuentos proporcionales del adelanto otorgado, en el caso son adelantos directos hasta el 10%, y en materiales e insumos hasta 20%. En el caso de bienes y servicios es hasta 30%. ¿Cuándo se ejecutan las garantías? Cuando el contratista no renueva antes del vencimiento, ¿no? Eso es un tema también que es obligatorio por parte del contratista y ejecutar por parte de la entidad. En muchos casos, a mí me han consultado, mira, han pasado 10 días y no he renovado. Olvídate, esa fianza tiene que ser ejecutada, que no tiene que ver relacionado directamente con la resolución contractual, ¿eh? Es un tema de responsabilidad del contratista mantener vigente esa fianza, y si por un tema de irresponsabilidad no se renueva, pues la entidad tendrá que ejecutarla, ¿no? La resolución consentida del contrato, ¿no? Con la resolución consentida del contrato, y si después de 3 días requerido el contratista no cumple con pagar el saldo a su cargo, luego recibida la prestación o liquidado el contrato, ¿no? La garantía por adelanto también, ¿no? Se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no se realiza la amortización o el pago, aun cuando este evento haya sido sometido a un medio de solución de controversia. Entonces la entidad, antes de ejecutar estas garantías por adelantos, debe requerir al contratista vía notarial, otorgándole un plazo máximo de 10 días hábiles para devolver ese monto pendiente a amortizar bajo apercibimiento de ejecutar las garantías entregadas por el adelanto. ¿Ok? Ese es el procedimiento que se debe seguir en estos casos. Cuando hablamos de adicionales y reducciones, que en muchos casos también son solicitados por las entidades, tenemos que, en el caso de adicionales, es un aumento de prestaciones, ¿no? Tiene una naturaleza excepcional para lograr la finalidad del contrato. El área usuaria deberá sustentar la necesidad de ese adicional si es necesaria la emisión de una resolución del titular de la entidad o puede delegarse esta facultad, ¿no? Eso va a depender de la organización propia de la entidad. El límite máximo es del 25% del monto original del contrato y es necesario contar con la asignación presupuestal correspondiente. Y deberá aumentarse las garantías en forma también proporcional. Hubo un caso, sin decir el nombre de los contratistas, que por ejemplo suscribió un contrato, estaba en ejecución y resulta que sancionan al contratista, ¿ok? Lo inhabilitan para contratar con el Estado como 3 años, ¿no? El Tribunal del OCE, ¿no? Por determinadas situaciones. Entonces venía el tema de que necesitaban un adicional de ese contrato. Entonces, ¿ahora qué hacemos si está inhabilitado? Sin embargo, hay opiniones respecto en el OCE que ellos se pronunciaron la Dirección Técnica Normativa al respecto y que no influía en ello, ¿no? Que simplemente un adicional o una reducción forma parte del propio contrato. No es que estoy contratando más, no es que estoy contratando algo adicional o aparte, sino que forma parte de lo mismo. Por lo tanto, no es una contratación propiamente dicha, sino es una solicitud de un requerimiento adicional, ¿ok? Ese fue el criterio que se utilizó, me pareció válido. Sin embargo, para contrataciones complementarias eso sí ya no
surtir efecto porque estamos hablando de contrataciones nuevas que en este momento, en unos minutos, lo vamos a mencionar. Por ejemplo, el costo se determinará sobre la base de especificaciones técnicas del bien o término de referencia y de las condiciones o precios pactados en el contrato, ¿no? En su efecto, si esto no existiera, se determina por acuerdo de parte, en el caso de la entidad y el caso del contratista. Y en el caso de reducción, es una disminución de las prestaciones originalmente pactadas, el límite máximo es de 25%, al igual que los adicionales, y también el contratista tiene derecho a solicitar disminuir proporcionalmente las garantías en el caso de reducción. Por aprobación de adicional que afecte el plazo, el contratista amplía el plazo de las garantías otorgadas. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista, debidamente comprobados y que modifiquen ese plazo contractual. Entonces, para solicitar la ampliación de plazo, entonces el contratista deberá hacer esa solicitud dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación de aprobación del adicional o finalizado el hecho que genere el atraso o paralización, ¿no? Entonces tiene esos 7 días para poder pedir la solicitud de ampliación de plazo. La entidad debe resolver y notificar la decisión en 10 días hábiles, computado del día siguiente de su presentación. Si no hay pronunciamiento, se tiene por aprobada la ampliación. Hay que tener mucho cuidado, bajo responsabilidad del titular de la entidad. La entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. Podría ser una ampliación de plazo, una ejecución de obra. Eso quiere decir que la supervisión a su vez también tendrá que tener una ampliación de plazo. Reconocimiento de gastos generales debidamente acreditados. Y en caso de consultoría de obras, debe pagarse al contratista el gasto general variable, el costo directo debidamente acreditado, además de la utilidad, ¿no? En caso de consultoría de obras. Y cualquier controversia sobre este tema, por ejemplo, una negación de la solicitud de ampliación de plazo, puede ser sometida a conciliación o arbitraje, dentro de los 30 días hábiles posteriores a notificada la decisión. Entonces, en el caso de contrataciones complementarias, en este caso estamos hablando de un contrato nuevo, ¿ok? Dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato, yo voy a poder contratar hasta 30% del contrato original. Acá hay un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Hay algunas entidades que, por ejemplo, dicen, a ver, miren, hay un nuevo procedimiento de selección que ha sido convocado, se adjudica ahora a mediados de noviembre, un par de semanas más firmamos el contrato, no hay problema. Entonces dije, bueno, bajo ese supuesto vamos a pedir pues 10% nada más como una contratación complementaria porque es suficiente para cubrir ese plazo. Pues resulta que lo que dijeron ellos no ocurre porque se declara desierto el procedimiento de selección. Entonces, a empezar de nuevo. Entonces, la pregunta es, pues, y ahí es donde llaman, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Si solamente pedí 10%, entonces, lo siento mucho porque solamente es una vez. Es por única vez. Entonces, decía profesor, entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Entonces, lo que yo siempre recomiendo, si ustedes van a hacer una contratación complementaria, háganla por el 30%. Háganla por el 30%. Pero ¿qué pasa si solamente consumimos 15 o 20? ¿Qué pasa con el resto? ¿Vamos a tener que pagar? No. Incorporas una cláusula en tus términos de referencia o incorporas una cláusula donde tú indicas, ¿no? Para la contratación en general, ¿no? Para el procedimiento de selección, donde indicas que, de ser el caso o tener un contrato nuevo, se deja sin efecto esta contratación complementaria. Incorporas esa cláusula en tu contratación complementaria. De tal manera que vas a poder utilizar tu 30% en caso lo necesites. Si no utilizas el 30%, solamente pagarás lo que realmente has utilizado. No es un tema que tenga que ver con suma alzada o precios unitarios, ¿no? Es una condición que tú estás colocando en ese contrato para que puedas consumir solamente lo que realmente requiere la entidad. Esta contratación complementaria tiene que ser obviamente con el mismo contratista y por los mismos bienes y servicios, y preservando las condiciones originales de la contratación. La contratación complementaria no procede en la ejecución de obras, tampoco consultorías, ni en las contrataciones directas, ¿no? Yo no puedo aplicar contratación complementaria en esos casos. Cuando hablamos de la resolución de contrato, la resolución contractual, entonces cualquiera de las partes puede resolver un contrato debido a que, ¿no? Tenemos un primer caso, que es el caso de fortuito o fuerza mayor, que imposibilita de manera definitiva la continuación del contrato, por ejemplo, ¿no? Recuerdo un caso hace unos años atrás de un cerco perimétrico en la zona norte, viene el tema del niño, la niña, y se llevó el río del cerco perimétrico, ¿no? Entonces el contrato era pintar, me acuerdo, el cerco perimétrico. Ya no existía el cerco. Quiere decir de que ya no había forma de continuar con ese contrato. Ya no tenía el objeto de contratación desapareció. El hecho sobreviviente al perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución y la normativa relacionada al objeto de contratación, si en caso ocurre alguna situación en particular. La entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento injustificado del contratista de obligaciones contractuales, legales, reglamentarias, previo requerimiento al contratista. Por la acumulación del monto
¿no? Por penalidad, por mora, por el 10% o por otras penalidades que superen el 10%. Acá hay un tema importante en estos casos, ¿no? Alguien me decía, uy, ya alcanzó el 10%, hay que resolver el contrato, pero ¿por qué resolverlo? No, es que la normativa dice que hay que resolver cuando... No, a ver. La normativa dice bien claro que la entidad puede resolver. Eso va a ser una decisión de gestión, señores. Va a ser una decisión de gestión. Un ejemplo, que a mí me tocó alguna vez, ¿no? Cuando estaba como funcionario, ¿no? En el Estado. Recuerdo que la ejecución pregunté, no, sí, ingeniero, hay que resolver. Ok, pero ¿y la ejecución cómo va? No, está en un 95%. Yo le digo, si tú haces un análisis beneficio-costo de todo lo que hay que hacer para resolver un contrato frente a lo que le falta completar ese contratista para ya terminar con ese contrato, pues obviamente es una decisión de gestión justificada y sustentada con informes técnicos legales para poder permitir que continúe y obviamente emplazando pues al contratista que se está tomando en consideración la decisión adoptada por la entidad para que culmine con esa prestación y nos evitemos mayores problemas que puedan perjudicar tanto al contratista como a la entidad. O sea, eso se llaman también decisiones de gestión, ¿no? Son decisiones discrecionales que deben estar debidamente sustentadas, que toman los funcionarios o servidores públicos, ¿no? Y que después pueden ser motivos de auditoría por parte de los órganos de control, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. El contratista puede solicitar la resolución de contrato a su vez por incumplimientos injustificados de pago, ocurre muchas veces, u otras obligaciones esenciales de la entidad que no cumplen, ¿no? La entidad tiene que hacer algo para que el contratista pueda iniciar un trabajo y no lo hace. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y recuerden que hay fianzas de por medio, hay plazos involucrados, y finalmente pues se pueden generar perjuicios para ambas partes, ¿no? Tanto para el contratista como para la entidad. Entonces hay un procedimiento para resolver el contrato, ¿no? Primera carta notarial, bajo procedimiento resolver, se le da 5 o 15 días dependiendo de la complejidad de lo que tenga que resolver el contratista, y finalmente, pues si no cumple, hay una segunda carta notarial donde se resuelve el contrato en forma total o en forma parcial. Esta decisión de resolución contractual puede ser sometida a conciliación o arbitraje dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución. Entonces, por ejemplo, hay casos donde solamente la segunda carta va a ser necesaria cuando estamos hablando de la acumulación de la penalidad máxima, o cualquier incumplimiento que no pueda ser revertido por el contratista, y en ese caso ya la entidad, basado en informes, insisto, técnicos legales, tomará la decisión pues, de resolver ese contrato. ¿Cuáles son los efectos de la resolución? En principio que la entidad ejecuta las garantías, en primer lugar. Y el contratista podría solicitar alguna indemnización si cree o lo considera pertinente por daños y perjuicios, ¿no? Las prestaciones pendientes en caso de resolución, la entidad va a determinar los precios y las condiciones de disponibilidad presupuestal de estas prestaciones, invita a postores que participaron del procedimiento de selección siempre y cuando estén habilitados, hayan sido calificados. Entonces les da 5 días para que presenten su oferta, ¿no? En caso de aceptar, ¿no? Califican y se perfecciona el contrato, ¿no? Igualmente en las mismas condiciones del procedimiento de selección original. Si, por ejemplo, en este caso presentara cotizaciones más de un proveedor, pues entonces se va a obtener y se va a dar prioridad de acuerdo al orden de prelación obtenido en el procedimiento de selección originario, ¿no? Origen. Estas prestaciones pendientes en caso de resolución, simple es cuando se necesite con urgencia culminar con la ejecución de prestaciones pendientes. Sin prejuicio de resolución, esa resolución se someta a conciliación o arbitraje. El precio incluye todos los costos necesarios para la ejecución, y de presentarse más de una aceptación, la entidad contrata con el postor que ocupó mejor posición en el orden de prelación, como le estabas mencionando. En bienes, servicios en general y obras, salvo la comparación de precios, el órgano encargado de las contrataciones debe realizar la calificación del proveedor con el que se va a contratar. Dentro de las causas de nulidad del contrato, tenemos, por ejemplo, la contravención al artículo 11 de la ley, ¿no? Los impedimentos para contratar. La transgresión al principio de presunción de veracidad. Recurso de apelación en trámite, ¿no? Hay un recurso y firma el contrato. La contratación directa sin cumplir las condiciones establecidas para realizar una contratación directa. No se utilizan los procedimientos previstos en la normativa de contratación, y la contratación sin procedimiento de selección, ¿no? Esas son las causas que pueden surgir para la nulidad de un contrato. Se declara la nulidad, se notifica mediante carta notarial, y se puede someter, obviamente el contratista tiene derecho a someter arbitraje o conciliación. Arbitraje, en este caso, de nulidad, tiene 30 días hábiles para hacerlo. Igualmente, es el mismo procedimiento para el caso de prestaciones pendientes en caso de nulidad del contrato, ¿no? Seguimos el mismo procedimiento. Y en este caso, cuando se necesita con urgente culminar con la ejecución de prestaciones pendientes en el caso de nulidad de un contrato,
solo si el contrato se declara nulo por haberse perfeccionado por proveedor impedido, por haberse vulnerado el principio de presunción de veracidad. Solamente en ese caso podría utilizar el tema de prestaciones pendientes. En el caso de resolución contractual, igualmente las causales de caso fortuito o fuerza mayor, hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, incumplimiento injustificado de una de las partes, y son causales de incumplimiento atribuibles al contratista, por ejemplo, el incumplimiento injustificado de obligaciones, por acumular el monto máximo de penalidad, o por paralización o reducción injustificada de la prestación. Y en el caso de la entidad, incumplimiento injustificado de los pagos a realizarse, incumplimiento injustificado de otras obligaciones esenciales contenidas en el contrato y que la entidad pues no termina de cumplir. Las resoluciones de los contratos pueden ser totales o parciales. Es una decisión de gestión que va a tener que determinar en coordinación con el área usuaria y con el área legal. Y en el caso de la subcontratación, el contratista podrá subcontratar parte de sus obligaciones salvo prohibición expresa, por ejemplo en las bases, por un máximo del 40% de las prestaciones, obligaciones no esenciales, previa aprobación de la entidad dentro de los 5 días hábiles de su solicitud. Si no se pronuncia, se considera rechazado en este caso. El subcontratista deberá tener el Registro Nacional de Proveedores vigente y no estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado. Sin embargo, a pesar que pueda haber una subcontratación debidamente formalizada, los contratistas mantienen la responsabilidad de la ejecución total del contrato, ¿no? No podrían asumir responsabilidad los subcontratistas. En el caso de modificaciones al contrato, estamos hablando de modificaciones convencionales, ¿no? Por ejemplo, puede suceder alguna modificación, algún cambio de condiciones técnicas, cambios de repente de zonas, de lugares, de temas geográficos. Pueden tener N razones por las cuales un contrato podría ser modificado. Ahora último, por el tema de la coyuntura y por el tema de la pandemia, están habiendo muchos problemas en las entidades por el tema de los precios, ¿ok? Porque los precios han cambiado y han aumentado, ¿no? Había un tema de alza que ahora los contratistas que suscribieron contrato hace un año, hace 6 meses, pues no pueden mantener su contrato porque ya no les resulta redituable, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que debe mantenerse siempre en un contrato, el equilibrio económico-financiero del contrato. Y ese equilibrio económico-financiero es para ambas partes, tanto para la entidad como para el contratista, ¿no? Entonces, es una situación que el contratista tendrá que sustentar su solicitud para que la entidad evalúe, de ser el caso, la petición y de repente realizar modificaciones de precio. Cuando hablamos de modificaciones de precios, el único autorizado para una modificación de precio en un contrato es el titular de la entidad. Entonces, una vez modificado este precio, tendrá, a través de una resolución del titular de la entidad, tendrá que suscribirse una adenda para formalizar esta modificación contractual a dicho contrato. En el caso de las penalidades, igualmente, ¿no? Tenemos penalidades, recuerden, penalidades por mora, por retraso en la ejecución de la prestación, y otro tipo de penalidades que son establecidas por el área usuaria y el área técnica especializada, ¿no? Dependiendo del objeto de contratación, yo tendré que determinar qué otro tipo de penalidades distintas a la demora en la ejecución de la prestación deberé incorporar en mi requerimiento para justificar de alguna manera y poder tratar de que el contratista pueda cumplir con sus obligaciones, teniendo en cuenta que tiene otras penalidades consignadas en el contrato y que de no cumplir pues serán aplicadas por la entidad. Igualmente, en el caso de recepción y conformidad, esto va a ser dependiendo si es un bien o servicio, si es un bien recepcionado por el almacén o por las áreas usuarias. En los casos de servicios, en el caso de consultorías, pues verificarán la documentación, los entregables realizados por el contratista, tendrán el plazo para emitir su conformidad y después procederán pues con el trámite de pago correspondiente en esos casos. Entonces, la conformidad tendrá un plazo máximo de 7 días. Y también en el caso de situaciones complejas, como en el tema de consultoría, podrán tener hasta 15 días. Entonces, también el mismo plazo resulta aplicable para que la entidad se pronuncie sobre el mandamiento de observaciones según corresponda. De repente hay observaciones con respecto al entregable o con respecto a un bien, entonces tendrán pues que subsanar estas observaciones los contratistas para no le apliquen penalidad también las entidades. Entonces, tenemos que en este caso, por ejemplo, no será motivo de subsanación cuando la entrega del bien o el servicio definitivamente no cumpla con el requerimiento del cual forma parte del contrato. Entonces, si yo te pedí un equipo, un servicio X con determinadas características, y tú me brindas algo completamente diferente, o no tiene similitud con el servicio, o no cumple con los requisitos de lo contratado, pues obviamente simplemente no se recibe y se comenzarán a aplicar las penalidades hasta que este contratista cumpla con la prestación correcta, pues no con lo que debe ser. Igualmente en el tema de pagos,
En el tema de pagos, deberán realizarse después de la conformidad, dentro de los 10 días, calendario siguiente, otorgar la conformidad. El tema de falta de pagos, el tema de... pueden generarse controversias en estos casos. Esas controversias podrán ser sometidas a conciliación arbitral. Cuando se trata de consorcios, dependiendo de lo que estipula el contrato privado de consorcio, se realizará el pago al consorciado correspondiente. Ok, señores, esta ha sido la conferencia relacionada con la gestión de ejecución contractual, que tiene muchas aristas, tiene muchos temas, mucha casuística, y será hasta en otra oportunidad. Y muchas gracias. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.